Mi nombre es Lucila María Hernández, pero todos en San Miguel de Allende me conocen como Doña Luz de la Plaza. Tengo 82 años y cada línea en mi rostro guarda una historia. Algunas de alegría, otras de dolor. Hoy quiero contarles la historia que más me marcó, algo que nunca he compartido por completo, ni siquiera con mis hijos. Pero antes de continuar, quiero pedirles un favor. Si esta viejita ha tocado su corazón de alguna manera, déjenme un amén en los comentarios. Cada mensaje de ustedes fortalece mi alma en esta última etapa de mi vida, que Dios ha determinado. Y, por favor, cuéntenme de qué ciudad me están viendo. Me maravillo de cómo este Internet puede llevar mi voz a lugares que nunca imaginé visitar. Si pueden, denle clic al botoncito de me gusta, que mi nieta me dice que es importante. Ahora, comencemos con la historia. Nací en 1943 en una casita humilde con piso de tierra a orillas del río San Miguel. En aquellos tiempos, nuestra ciudad era apenas un punto en el mapa, donde todos se conocían. Los chismes corrían más rápido que el agua del río, y los secretos de familia quedaban enterrados más profundo que las raíces de los mezquites. Mi madre, Aparecida, era una mujer de piel clara, con el cabello largo hasta la cintura. Trabajaba como costurera, siempre inclinada sobre su máquina Singer, que sonaba día y noche mientras confeccionaba vestidos para muchachas y camisas para hombres. Sonreía poco y hablaba aún menos. Hoy, entiendo que su silencio no era temperamento, sino miedo. Mi padre, Antenor, trabajaba en la única aserradera de la ciudad. Era un hombre alto, de manos grandes y pesadas, respetado en la calle y temido en casa. Tenía lo que llamaban genio fuerte, pero hoy sé que el término correcto es que era cruel. Un hombre que en público era dulce, pero en casa, sus puños se llenaban de veneno. Luego estaba mi abuelo Joaquín, el padre de mi madre. Ah, mi abuelo. Cada vez que cierro los ojos, aún puedo oler el tabaco en su ropa, ver sus ojos azules como el cielo de julio, y escuchar su risa, que parecía música. Vivía con nosotros desde que mi abuela falleció, ocupando el cuartito del fondo que daba al patio. Era un albañil jubilado, pero sus manos nunca dejaron de crear. Hacía bancos de madera, muñecas de trapo, y pequeños juguetes que adornaban mi infancia, aunque mi padre siempre trataba de borrarlos. Mi abuelo era quien realmente me criaba. Aunque vivíamos todos bajo el mismo techo, era el quien me esperaba a la salida de la escuela, quien me enseñaba a leer cuando los maestros decían que era demasiado lenta, quien besaba mis rodillas raspadas y me decía que el dolor de los niños se va más rápido que el rocío bajo el sol de la mañana. Lucilita, siempre me decía, hay gente que nace con sol en el pecho, y hay gente que nace con tormenta. Tu padre nació con tormenta. No es culpa suya, pero no dejes que su lluvia moje tu alegría. Mi padre me humillaba por cualquier cosa. Si sacaba una mala calificación, me llamaba burra; si tiraba un vaso, era más torpe que un pato. Si tardaba en hacer la tarea, me llamaba floja como mi madre. Nada de lo que hacía estaba bien, y nunca recibí un elogio, ni una mirada de padre. Los castigos eran frecuentes y crueles. Recuerdo haber estado arrodillada sobre maíz durante horas por responder sin querer, o haberme quedado encerrada en el cuarto oscuro sin cenar por un bostezo. Incluso chancletazos en las manos hasta que se ponían rojas, solo porque me demoré 5 minutos más en el camino a la escuela. Mi madre siempre observaba en silencio, con las manos temblorosas, pero nunca intervenía. No tenía fuerzas para hacerlo. Pero cuando mi padre dormía, ella venía a mi cama en la noche, aplicaba pomada de hierbas en los golpes y cantaba suavemente canciones de cuna, aunque ya era una niña. Pero era mi abuelo quien realmente me defendía, incluso con su edad avanzada, enfrentándose a mi padre. Antenor, le decía con firmeza cuando levantaba la mano contra mí, si le pegas a la niña otra vez, vas a tener que enfrentarte conmigo. Y por alguna razón, nunca entendí completamente, pero mi padre retrocedía. Tal vez por respeto a los mayores, tal vez porque en el fondo sabía que mi abuelo tenía razón, o tal vez, y esto lo descubrí mucho después, porque dependía del dinero de la pensión de mi abuelo. Los días en los que mi padre trabajaba en el turno de noche en la aserradera eran días de paz silenciosa. Mi abuelo tomaba su guitarra vieja, tocaba sones, me enseñaba a bailar, contaba historias de aparecidos que más que miedo, me daban risa. Mi madre, en ausencia de mi padre, se transformaba. Parecía otra mujer, sonreía, cantaba junto a nosotros, hasta se atrevía a hacer el dulce de calabaza que tanto me gustaba. La casa parecía respirar, sin el peso de la presencia de mi padre. Era mi abuelo quien me enseñó a leer de verdad,
sentados en el portal de atrás, con el sol poniéndose. Conseguía periódicos viejos de su amigo, el dueño de la cantina, anuncios, lo que fuera, y me hacía leer en voz alta. Léelo despacio, pero léelo bien, me decía. Porque palabra mal leída es como medicina mal tomada, no hace efecto. Mi abuelo también alimentó mi sueño de algún día construir casas bonitas. A los 8 años, me dio un cuaderno de dibujo y lápices de colores que había comprado en el tianguis con lo poco que ahorraba de su pensión. Dibuja las casas que quieres hacer cuando crezcas, me decía. Y yo dibujaba casas grandes con ventanas redondas, casas en los árboles, casas con jardines llenos de flores. Mi padre rompió varios de esos dibujos, diciéndome que estaba llenándome la cabeza de tonterías, que una niña pobre no tenía futuro más allá de casarse y tener hijos. Pero mi abuelo siempre me daba otro cuaderno, a escondidas, y me decía, sigue dibujando, Lucilita. Quien dibuja el futuro tiene más oportunidad de construirlo. La vida siguió, frágilmente equilibrada entre el terror que mi padre imponía y el amor que mi abuelo y mi madre trataban de darme. Crecía entre tropiezos y lágrimas, aferrándome a los momentos de paz, como un náufrago que se aferra a trozos de madera. A los 12 años, comencé a entender mejor lo que pasaba en nuestra casa. Una noche, me despertaron gritos ahogados que venían del cuarto de mis padres. Al día siguiente, mi madre apareció con un ojo morado, diciendo que se había golpeado con la esquina de la puerta. Fue la primera vez que vi a mi abuelo llorar, sentado solo en el patio, mirando al vacío. Me acerqué a él, y me tomó las manos con fuerza, diciendo, prométeme, Lucilita, que nunca vas a pensar que mereces que un hombre te golpee. Prométeme que vas a ser fuerte donde tu madre es débil. Lo prometí, sin entender completamente el peso de esas palabras, pero las guardé dentro de mí como una semilla que un día brotaría y me salvaría. Mi abuelo ya estaba envejeciendo. Las manos que antes creaban con destreza, ahora temblaban un poco. Sus pasos se volvían más lentos, su tos más frecuente, pero sus ojos seguían siendo los mismos, azules, brillantes, llenos de amor. Continuación del fragmento anterior. A veces recordar duele, pero necesito contarlo. Si tienes a tus abuelos vivos, corre a abrazarlos hoy. Diles que los amas y pídeles una historia más. Graba en la memoria su olor, su modo de hablar y ese humor antiguo que sostiene el alma, porque cuando parten se llevan un trozo de nosotros que no vuelve. Tenía 14 años cuando mi abuelo me dio su último consejo. Estábamos sentados bajo el mezquite del patio un domingo por la mañana. Me tomó la mano, me miró fijo y habló como quien entrega una herencia. Mucha gente te dirá que no puedes. No les creas. Tu cabeza sirve para pensar, no para agacharse. Tus pies sirven para andar, no para arrodillarse. Y tu corazón sirve para amar, pero también para luchar. 2 semanas después de esas palabras mi abuelo no despertó. El médico dijo que fue el corazón, y que se fue sin dolor, en silencio. La casa se volvió más fría y más gris de lo que ya era. Mi madre lloró en silencio mientras cosía, lavaba y cocinaba. Mi padre no mostró tristeza, pero en sus ojos apareció un brillo que no conocía. El entierro fue sencillo y rápido. Pocas flores, pocas personas y un rezo apurado del padre de la parroquia. Regresamos a casa con ese vacío que deja una silla sin dueño. El cuartito del fondo olía a ausencia y yo evitaba mirarlo. Ese mismo día el monstruo de mi padre enseñó las garras sin máscara. Esa noche me quedé en la cocina lavando las tazas del café del velorio. Las lágrimas caían en la pila y yo no quería que nadie me viera llorar. Mi madre se acostó temprano diciendo que le dolía la cabeza. Escuché los pasos de mi padre entrando, pesado y torpe. Olía a tequila, a sudor y a cigarro, una mezcla que me revolvió el estómago. Me preguntó por mi madre con voz pastosa. Le dije que ya dormía y que yo también me iría a la cama al terminar. Se acercó demasiado y sentí el aliento caliente en la nuca. Dijo que el abuelo ya no estaba para meterse y que ahora él mandaba. Se me resbaló el plato de las manos y sentí que algo peligroso había cambiado. Me tomó del brazo con fuerza y me giró. En su mirada no vi solo rabia, vi otra cosa que heló mi sangre. Le pedí que me soltara, pero apretó más. Me arrastró por el pasillo hacia el cuarto del fondo. Nadie va a protegerte ahora, dijo, y el corredor se hizo interminable. No voy a relatar detalles de lo que ocurrió en ese cuarto. Hay dolores que el lenguaje no contiene sin rompernos por dentro. Esa noche mi infancia quedó hecha pedazos.
Miré la ventana buscando una estrella que me dijera que alguien velaba por mí. El cielo estaba oscuro y hasta las estrellas se negaron a mirar. Cuando todo terminó me dejó acurrucada en la esquina como un animal herido. Escuché sus pasos pesados y luego el silencio. Fui al baño del fondo y me lavé con agua helada que no alcanzó para limpiar el espanto. Me envolví en una cobija y me quedé en el sofá temblando sin saber si era frío o miedo. Recé en voz baja todas las oraciones que mi abuelo me enseñó. Al amanecer la luz de invierno entró por las rendijas y la realidad siguió allí. No había sido una pesadilla. Algo me dijo que volvería a ocurrir si no hacía algo. Mi madre fue la primera en levantarse como siempre. Me vio en el sofá y se detuvo con la preocupación arrugada en la frente. Me preguntó si me sentí mal en la noche. Intenté hablar y la voz se me quebró. Dije su nombre, dije el de mi padre, y las palabras se atoraron. No necesité terminar porque su rostro entendió antes que mi boca. Vi horror, vergüenza y un reconocimiento que me hizo comprender demasiado. Logré decir que fue en el cuarto del abuelo y que me había lastimado. El canasto de ropa se le cayó de las manos y por primera vez vi rabia en sus ojos. Se arrodilló frente a mí y sujetó mi cara con firmeza. No fue tu culpa, dijo, y esa frase se me clavó como ancla en medio del oleaje. Por un instante creí que podríamos escapar juntas. La puerta del cuarto de mis padres se abrió y él apareció en el pasillo. Estaba despeinado, con los ojos enrojecidos y la resaca en la mirada. Gruñó preguntando por el desorden y mi madre se encogió de miedo. Intentó disimular diciendo que yo me sentía mal y que dormiría mejor en el sofá. Él nos miró y supe que intuía lo que habíamos hablado. Me ordenó arreglarme para la escuela con esa calma que precede al golpe. Yo apenas podía mantenerme en pie. Aún así me puse el uniforme, me peiné y tomé los cuadernos como un cuerpo sin piloto. Besé la mejilla de mi madre y nuestras miradas se sostuvieron un segundo más de lo habitual. Ese segundo estaba lleno de dolor compartido y de una disculpa muda. En la escuela me senté al fondo y no hablé. Los sonidos llegaban amortiguados como si estuviera bajo el agua. En el recreo Mariana me preguntó si estaba triste por el abuelo. Asentí y agradecí la excusa que el mundo estaba dispuesto a creer. La verdad era demasiado pesada para pronunciar. Volví a casa arrastrando los pies y deseando que el camino fuera más largo. Encontré a mi madre con la cara marcada y los ojos hinchados. Mi padre me esperaba sentado a la mesa con una calma falsa. Me acusó de inventar historias contra él. Dije que él sabía lo que había hecho. La bofetada llegó tan rápido que el mundo me quedó zumbando. El anillo me abrió el labio y sentí el gusto a sangre. Mi madre se puso en medio pidiéndole que parara. Él la empujó con violencia contra la estufa de leña. Dijo que yo necesitaba aprender quién mandaba. Lo que siguió fue el peor castigo que conocí hasta entonces. Me encerró 3 días en el cuartito del fondo con un plato al día y una cubeta. Mi madre lloró detrás de la puerta pidiéndole que me soltara. Yo conté las horas por las sombras que se movían en el piso. Algo dentro de mí cambió para siempre en ese encierro. Entendí que la supervivencia también es estrategia. Aprendí que a veces hay que fingir para que el depredador baje la guardia. Decidí vivir a cualquier costo hasta encontrar una salida. Supe que algún día llegaría la justicia, aunque tocara esperar. Cuando abrió la puerta al tercer día, mis ojos ya no eran los mismos. Me preguntó si había aprendido la lección y asentí con la cabeza baja. No era la lección que él quería enseñar. Yo había aprendido a observar, a calcular y a callar lo justo. Mientras yo sobrevivía, mi madre tramaba en silencio nuestra liberación. Los días siguientes fueron caminar sobre vidrio sin hacer ruido. Volví a la escuela con la sombra pegada a la espalda. Doña Elena, mi maestra, notó que ya no participaba ni levantaba la mano. Me llamó después de clase y me preguntó si necesitaba hablar. Le dije que estaba cansada y que en casa había más trabajo tras la muerte del abuelo. Apretó mi hombro y me dijo que ahí estaba si la necesitaba. En casa imaginé un sistema para minimizar riesgos. Escuchaba el portazo de la entrada y podía medir el peligro por el sonido. Contaba las botellas vacías y entendía si esa noche debía esconderme. Dormía con una silla trabando la puerta cuando él bebía de más. Mi madre y yo hicimos un pacto silencioso para no nombrar lo innombrable. Algunas noches, cuando él roncaba, mi madre se sentaba en mi cama. Me peinaba con suavidad y susurraba que un día todo terminaría. Yo quería creer, pero la esperanza menguaba con las semanas. En septiembre la realidad se volvió más dura. Mi madre intentó ahorrar en secreto y él la descubrió.
La encontró con una lata escondida detrás del armario. Se llevó el dinero, la golpeó y se fue a la cantina. Ella me miró con un ojo casi cerrado y me dijo que había que pensar distinto. Le pedí que nos fuéramos esa misma noche aunque fuera a pie. Sacudió la cabeza y dijo que sin dinero y con su red de amigos nos encontraría. Dijo que necesitaba tiempo y que debíamos ser más cuidadosas. No me contó el plan y yo respeté ese silencio que protege. Empezó a salir más para entregar costuras y a demorarse un poco más. Iba a la iglesia entre semana y se mostraba atenta con él como nunca. Yo me sentí traicionada hasta que me explicó su táctica con una frase. A veces hay que hacer que el lobo crea que somos borregas para que baje la guardia. Esa noche entendí que el amor también sabe esperar y disimular. Octubre trajo lluvias y goteras y mi padre prometió arreglar lo que nunca arreglaba. Mis notas cayeron y doña Elena me advirtió que podía repetir el año. Recordé a mi abuelo y me juré que no soltaría los libros aunque me temblaran las manos. A mediados de noviembre mi madre estaba inquieta como quien espera una señal. Era día de pago en la aserradera y yo sabía lo que eso implicaba. Él llegó de buen humor con el sobre en el bolsillo y olor a aserrín. Habló de comprarse un radio y de celebrar en la cantina de don Pepe. Mi madre sirvió una cena generosa y sonrió con una calma calculada. Cuando él salió rumbo a la cantina, mi madre me llamó a su lado. Me pidió que durmiera esa noche en casa de doña Elena. Dijo que ya había arreglado todo con una excusa para que nadie sospechara. Le pregunté qué iba a hacer y me sostuvo la mirada con una firmeza nueva. Cuanto menos sepas, mejor, dijo, y prometió que al amanecer la vida sería distinta. La abracé y sentí que ese abrazo era una despedida de una versión de nosotras. Caminé a la casa de doña Elena con un pequeño atado y el rosario del abuelo. Dormí poco y mal, con el presentimiento de que algo irreversible estaba en marcha. Al alba golpearon la puerta del cuarto donde me habían acomodado. Era el sargento Mendoza con el uniforme y una expresión grave. Me llamó por mi nombre con una voz más suave de lo que esperaba. Dijo que había ocurrido un incendio en mi casa durante la madrugada. Pregunté por mi madre con la garganta apretada. Aseguró que estaba viva, con heridas leves y en observación por inhalar humo. Pregunté por mi padre aunque ya intuía la respuesta. Guardó silencio un segundo y dijo que no había logrado salir del cuarto. Pedí ir al hospital de inmediato. Doña Elena me rodeó con el brazo y dijo que me acompañaría. Viajamos en la camioneta del sargento por el camino de tierra. Yo miraba los charcos y sentía que iba dentro de un sueño espeso. Llegamos a un edificio bajo de ladrillo con un crucifijo en la entrada. El interior olía a desinfectante y a cansancio humano. Encontré a mi madre en una sala compartida. Tenía vendas en los brazos y el hollín le ennegrecía la nariz. Me abrazó con una fuerza inesperada y dijo que agradecía a Dios que yo estuviera a salvo. Nos quedamos así un largo rato sin hablar. El sargento se acercó con una libreta pequeña. Dijo que necesitaba algunas respuestas para el informe. Mi madre relató que Antenor había vuelto muy borracho por la lluvia y el pago. Contó que encendió una lámpara de aceite porque faltó la luz. Dijo que una botella de tequila derramada empapó el piso y el colchón. Afirmó que dejó la lámpara en la mesa y fue por un trapo a la cocina. Cuando regresó, la llama ya se había corrido por la tela. Golpeó, echó agua y gritó a mi padre para despertarlo. Él no reaccionó y las cortinas se prendieron de inmediato. Corrió a pedir ayuda a los vecinos y el fuego tomó el cuarto entero. El sargento asentía mientras escribía sin interrumpir. Concluyó que todo apuntaba a un accidente trágico agravado por el alcohol. Dijo que esperarían el dictamen de los bomberos y el acta correspondiente. Mencionó que con ese documento podríamos tramitar pensión en la aserradera. Yo escuchaba la palabra pensión como si abriera una ventana que no conocía. Cuando quedamos a solas le pregunté a mi madre qué había pasado en realidad. Me miró a los ojos y repitió que fue una lámpara mal puesta en una noche de viento. Su mirada pedía que aceptara esa versión sin más preguntas. Entendí que había verdades que el corazón sostiene sin decirlas. Cambié de tema y pregunté qué sería de nosotras a partir de ahora. Mi madre dijo que por primera vez íbamos a vivir sin miedo. Dijo que ya no habría puertas golpeadas a medianoche. Dijo que con el seguro de la empresa y la pensión podríamos empezar de nuevo. Prometió una casa pequeña, pero nuestra. Prometió que yo estudiaría como siempre quiso mi abuelo. 3 días después le dieron el alta. Doña Elena nos ofreció techo mientras resolvíamos lo urgente. El funeral de mi padre fue breve y con poca gente.
Yo no lloré ni sentí alivio completo ni tristeza plena. Solo sentí que una página se daba vuelta con un ruido seco. A los pocos días nos llamaron de la oficina legal de la aserradera. Confirmaron el seguro de vida y la indemnización por accidente. Sumaron la pensión mensual que nos correspondía por ley. Salimos de allí con un cheque y una promesa de estabilidad modesta. Mi madre dijo que a veces la providencia endereza caminos torcidos. Caminando por la calle principal vimos una casa en venta. Era de mampostería simple con un mezquite joven en el patio. Nos quedamos mirándola en silencio y mi madre sonrió con los ojos. Dijo que podía ser nuestro hogar si yo también lo sentía así. Una semana después firmamos los papeles y entramos con 2 sillas y mucha fe. La primera noche dormimos en el suelo sobre cobijas dobladas. El silencio no pesaba porque no había miedo adentro. Mi madre colgó un rosario en la pared y abrió la ventana para que entrara el aire. Yo puse mis cuadernos en una caja como si fuera una biblioteca. Ese mezquite joven nos dio una sombra breve que parecía promesa. Con el tiempo mi madre montó un taller de costura en la sala. Compró una singer mejor, un maniquí y telas que daban gusto tocar. Pintamos un letrero sencillo que decía Costuras Aparecida. Las mujeres del barrio comenzaron a venir por curiosidad y se quedaron por la calidad. Yo ayudaba después de clases mientras ella me repetía que los libros eran primero. Doña Elena seguía empujándome con paciencia. Me prestaba novelas y periódicos viejos para leer en voz alta. Corrigía mis textos y me devolvía los márgenes llenos de pistas. Fue ella quien vio en mis dibujos algo más que pasatiempo. Me preguntó si había pensado en estudiar arquitectura. La palabra arquitectura sonó redonda como un patio bien trazado. Yo dije que era cosa de ricos y ella dijo que existían becas. Dijo que mi cabeza ya estaba haciendo planos sin saberlo. Esa noche le conté a mi madre y esperé dudas sobre el dinero. Ella me tomó las manos y dijo que trabajaría doble si hacía falta. Prometí responder estudiando el triple. Terminé la secundaria con el mejor promedio que había tenido. Para la preparatoria viajaba en camión a la ciudad vecina. El dinero alcanzaba raspando, pero alcanzaba. Cada gasto era contado como puntal en obra nueva. Un profesor de matemáticas dijo que arquitectura era oficio de hombres. Me temblaron las piernas y luego se me endureció la voz. Le dije con respeto que entonces yo sería la primera. En los ojos de algunas compañeras vi una chispa encendida. Esa chispa se quedó conmigo como una lámpara segura en noche de lluvia. Empecé a estudiar números y física con tozudez de hormiga. Pasaba los sábados en la biblioteca municipal leyendo sobre edificios y puentes. Aprendí a mirar fachadas como quien lee biografías. Fui entendiendo que un hogar también se diseña para cuidar lo invisible, y que el espacio puede curar heridas que no se nombran. La fe volvió a mí por una puerta tranquila. Cerca de casa había una capilla donde un padre viejo daba misa por la tarde. Me sentaba atrás para hablar con Dios sin prisa. El padre Antonio decía que la vida no la ordena el dolor, sino lo que hacemos con él. Me regaló una Biblia pequeña y me enseñó a rezar con la respiración. En 1961 me presenté al examen de la Facultad de Arquitectura en la UNAM. Mi madre me preparó café y pan de elote antes del amanecer. Me puso en las manos la medalla de San José que había sido de mi abuelo. Dijo que la llevara pegada al corazón como un plano maestro. Entré al aula con los nervios y con una certeza que no sabía explicar. El examen fue largo y exigente. Salí sin saber si había sido suficiente. Esperamos la carta durante semanas que parecieron meses. Mi madre encendía velas y yo fingía calma leyendo en voz alta. El cartero llegó una tarde de viento y mis manos no querían romper el sobre. La carta decía que estaba admitida con un puntaje alto. Mi madre me abrazó y reímos en la sala hasta asustar al gato. Fuimos a la fonda de la plaza y compartimos un bistec con papas y una Coca-Cola. Brindamos por el futuro como quien coloca la primera piedra. Esa noche dormí con la medalla en el cuello y el sueño en la frente. Al poco tiempo entendí que el mayor reto no era el examen, sino mudarme a la capital. Ciudad de México quedaba lejos y necesitábamos dinero para alojamiento y comida. Mi madre dijo que encontraríamos la manera como siempre lo habíamos hecho. Ella cosió más horas y yo trabajé medio tiempo en la papelería del centro. La gente del pueblo organizó una rifa y juntó lo necesario para empezar. Me despedí de mi madre en la terminal con una maleta modesta y la medalla de San José. Me dijo que no era un adiós sino un hasta luego. Prometí volver en fiestas y escribirle cada semana. Subí al autobús con el corazón dividido entre la emoción y la nostalgia.
Miré por la ventana hasta que el mezquite de nuestra casa se perdió en la distancia. Llegué a una pensión de la colonia Roma y compartí cuarto con 2 estudiantes. Una estudiaba medicina y la otra letras. La ciudad me abrumó con su ruido, su ritmo y su altura. La facultad era exigente y yo era de las pocas mujeres en el salón. Muchos compañeros venían de familias acomodadas y hablaban de viajes que yo solo conocía por libros. Las primeras semanas pensé en renunciar más de una vez. Le escribí a mi madre contándole mis miedos y la sensación de no pertenecer. Su carta llegó con palabras que me sostuvieron como un andamio. Me recordó que había ganado mi lugar con estudio y coraje. Me dijo que el miedo también se aprende a medir y a atravesar. Pegué esa carta en la pared y la leía cuando el cansancio me doblaba. Estudié más que nunca y dormí menos de lo que hubiera querido. Los fines de semana me quedaba en la biblioteca cuando otros salían. Descubrí que la arquitectura también cuenta historias con luz y vacío. Aprendí a trazar sin temblar y a borrar sin culpa. En tercer año obtuve una beca que alivió el presupuesto. En cuarto comencé a practicar en un despacho pequeño y gané experiencia real. Alquilé un cuarto para mí sola con ventana a un patio interior. Mi madre me visitaba cada 3 meses con pan de elote y un abrazo largo. En vacaciones yo volvía para ayudar en el taller y conversar con el padre Antonio. En diciembre de 1966 me gradué como arquitecta y urbanista. Al escuchar mi nombre sentí que el tiempo se doblaba hasta el patio de mi niñez. Busqué a mi madre en la platea y la vi con un vestido azul que ella misma cosió. Bajé con el diploma y se lo puse entre las manos. Le dije que también le pertenecía porque su trabajo estaba escrito en cada línea. Ella me lo devolvió diciendo que el mérito era mío. Yo supe que era el triunfo compartido de 2 mujeres que habían aprendido a resistir. Rechacé ofertas de quedarme en la capital porque mi raíz estaba en el interior. Regresé a San Miguel de Allende y abrí un despacho sencillo en una habitación luminosa. Al principio hubo dudas y murmullos sobre una mujer dirigiendo obra. Respondí con planos claros, presupuestos honestos y obras que hablaban por mí. Diseñé casas pequeñas, escuelas y locales que respiraban con el clima y la costumbre. La demanda creció y con ella el respeto. Plantamos un mezquite en el patio nuevo como quien ancla la memoria. Mi madre siguió cosiendo por gusto y no por necesidad. En 1970 conocí a Juan Pablo, un ingeniero civil que llegó por la carretera. Era un hombre respetuoso, de palabra simple y mirada limpia. Nos casamos en 1972 en la iglesia donde tantas veces había buscado silencio. El padre Antonio, ya mayor, bendijo nuestra unión con manos temblorosas. Juan Pablo aceptó vivir con nosotras en una casa compartida y tranquila. Con el tiempo llegaron 2 hijos y les dimos los nombres de nuestra historia. A mi hija la llamamos María Aparecida en honor a mi madre. A mi hijo lo llamamos Joaquín por mi abuelo. Los criamos con el amor que cura y los límites que cuidan. En casa no se gritaba y la puerta jamás fue amenaza. Mi trabajo se hizo conocido por respetar lo local y mejorar lo cotidiano. Pensaba cada ventana como un lugar para la luz y el respiro. Dibujaba patios que protegían del sol y reunían a la familia. Aprendí que un buen techo también puede sanar una pena antigua, y que la dignidad cabe en una planta bien trazada. Mi madre vivió para ver a sus nietos correr por el patio sin miedo. Les contó historias con su voz bajita y sus manos incansables. Los arropó con mantas que cosió sin prisa y con paciencia. Me vio ejercer con seguridad y me miró como quien confirma una promesa. Partió en 1993, dormida y en paz, con la obra hecha a su manera. La ciudad entera fue a su entierro por respeto sincero. Yo sostuve su rosario y agradecí por la vida que me ayudó a construir. Seguí trabajando, enseñando a jóvenes dibujantes y cuidando a mis hijos. El mezquite del patio creció hasta dar una sombra generosa. Bajo esa sombra aprendí a perdonar sin olvidar y a recordar sin herirme. Hoy, con 82 años, miro hacia atrás y veo que el camino nunca dejó de avanzar. Hubo abismos, curvas y noches sin estrellas. También hubo manos tendidas, puertas abiertas y luz donde parecía imposible. Cuento esta historia para decir que la salida existe aunque tarde en mostrarse, y que a veces el milagro llega con pasos silenciosos y rostro inesperado. Si estás atravesando tu propio fuego, busca una voz que te acompañe. Sujeta un libro, una oración o la mano de quien no te suelta. A veces la justicia no viene por los caminos rectos y toca construirla con cuidado. No es para absolver ni pedir consuelo que hablo, sino para dejar una guía humilde. La vida puede reescribirse sin borrar la verdad,
con paciencia y trabajo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu amén en silencio o en palabras. Eso me acompaña en estos meses en que agradezco lo vivido. Mi nieta comparte testimonios de mujeres que, como yo, encontraron salida. Historias de dolor, de fe y de una valentía cotidiana que no hace ruido. Que la paz que habita mi pecho encuentre también lugar en el tuyo. Si esta historia te acompañó de algún modo, déjame un amén en los comentarios. Tu palabra sencilla me sostiene en esta última etapa que Dios ha dispuesto. Cuéntame desde qué ciudad me escuchas y cómo llegaste hasta aquí. Me asombra pensar que esta voz cruza mares gracias a un cable y una pantalla. Mi nieta dice que el botoncito de me gusta ayuda a que más personas la encuentren. Ella comparte testimonios de mujeres mayores que también hallaron salida. Son relatos de dolor, de aprendizaje y de fe que se tejen como mantas pacientes. Cada historia es un hilo que refuerza el abrigo de otra mujer en camino. A veces basta una frase a tiempo para que alguien recuerde su propia fuerza. A veces hace falta leer que otra ya cruzó el incendio para animarse a dar el paso. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que se detuvo a escuchar. Que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto y les dé consuelo. Que el sosiego que ahora descansa en mi pecho encuentre techo en el suyo. No digo estas cosas para buscar absolución ni para pedir compasión. Las digo para dejar una luz encendida por si la noche se hace larga. Aprendí que los milagros más hondos suelen entrar sin ruido por la puerta pequeña. A veces toman la forma de una decisión quieta que cambia el rumbo. A veces empiezan con un solo acto de valentía que parecía imposible. Gracias por caminar conmigo hasta el final de este relato. Si alguna vez dudan, recuerden que el destino también se puede reescribir. Seguiré estos meses dando gracias por lo recibido y por lo perdido. Todo me trajo hasta aquí y me convirtió en la mujer que soy. Si este relato te sostuvo un poco, déjame tu amén y cuida de los tuyos. Mi nieta seguirá compartiendo testimonios de mujeres que encontraron camino. Que la Virgen de Guadalupe les dé amparo y serenidad. Que la paz que hoy me acompaña también encuentre morada en tu corazón. A veces los milagros empiezan con un gesto pequeño que parece nada. Confía, trabaja, pide ayuda y no sueltes la mano que te tiende la vida. Aquí cierro mi historia con gratitud y con la luz encendida por si la necesitas.